Les recuerdo que en el episodio anterior comencé mis primeros kilómetros por la Ruta 40 en la provincia de Jujuy, participando de una ceremonia a la Pachamama y cruzando los primeros ríos sobre el camino. Pero todas las personas que me cruzaba me advertían de un río que al parecer se encontraba muy crecido. Fue 2 y se volvieron porque dice que había bastante agua. Yo sigo, yo después esperaré que baje. El río no está muchito el agua, ¿Lo paso? En moto tendría que pasar por arriba, tratar de ver el río. Cuidado. Y después de andar 11 kilómetros entre las montañas por el lecho del río Oros, llego al momento crucial. Acá tengo el cruce del río que me decía Pablo después de la iglesia. Intentar cruzar el río Cusicusi. Tendría que haber probado más arriba, no sé cómo está acá. Vamos a ver. ¡Por Dios! Uy, está bravísimo. Acá si me freno me quedo, ¿eh? No. Ah, no quiero salir. Cargadito. No sale, che. Está enterrada. Ay no. Ay no. Ay no. Ay no. Ay no. Ay no, de acá no sale. Vamos, chiquita. No sale. La voy a tener que descargar. Vamos a ver ahora. Wow. No creo que lo pueda cruzar, ¿eh? No lo veo factible, sinceramente. Necesitaría probarlo antes del camino, a ver qué tan hondo está el tema de se cae la moto. Hay que hacer. No veo huella. Un poquito más hacia allá arriba quizás. A ver, más hacia allá arriba.
Voy a dejar la moto acá. Voy a mirarlo, ya que tengo que ir a buscar el bolso. Lo voy a pisar un poco también. Lo bravo que está. Acá se ven las piedras. Yo creo que por acá este lecho si lo cruzo. Mierda. Ahí se pone bravo. Pero ese lo cruzo ahí. Y el tema es más acá adelante. ¿Cómo hacemos acá? Estos primeros hilos de agua que se formaban eran completamente posibles de realizar, pero en el último de ellos se acumulaba muchísima agua, la cual corría con demasiada fuerza. Me encuentro solo, y eso no hay que perderlo de vista. No puedo arriesgarme tanto, ya que no tengo a nadie que me dé una mano, así que debo analizar muy bien la jugada y elegir lo que sea mejor. Estoy en medio de la nada, y las horas del día ya están terminando. Yo creo que lo puedo intentar. Acá está el tema. Acá corre mucho. Y más para allá arriba quizás. Acá no. Acá no cruzo. No, ahí no cruzo. Ahí me lleva el río. Ahí ni me meto. Ahí ni me meto. Miren cómo corre el agua ahí. No. A lo sumo río más arriba. Vamos a explorar un poquito, a ver si al río más arriba hay posibilidades. Todo esto sí. Ese último tirón no hay manera. Y hacerlo por ahí tampoco. Por Dios. Qué bravo. Finalmente decido de la manera más prudente, que es dar media vuelta y tomar un desvío. Así que vuelvo por donde vine y nuevamente entro en los 11 kilómetros por el lecho del río Oros. La idea es la siguiente. Voy a tomar un camino que me recomendaron los locales, camino del cual no salen los mapas y solo ellos conocen. Aparentemente hay un desvío que puedo hacer entre Timón Cruz y Oros, los dos pueblos por los que pasamos antes, el cual me llevará desde la ruta 40 a la altura de San Juan y Oros hasta una localidad en medio de la nada llamada Rinconada. El desvío hasta Rinconada son unos 70 kilómetros. Para desde allí tomar otro desvío y volver a la ruta 40, evitando de esta manera el río Cusicusi. Ya que si no, la única alternativa es volver a La Quiaca y bajar por Abrapampa, por la 9, que ya lo hice, Tilcara, Purmamarca. De ninguna forma que quiero volver a esa zona. Ya sobre el camino del desvío, trato de avanzar lo más rápido posible porque encima mío se está formando una tormenta enorme. Y como saben, las tormentas en estas zonas de alta montaña son muy peligrosas debido a la alta carga eléctrica que traen. Así que con un poco de nervios avanzo sobre un camino secundario que no sale en los mapas a alta velocidad, lo que me lleva a tener una caída que no pude registrar. Finalmente llegué a Rinconada con la tormenta por iniciar y paré en el alojamiento de la familia de Marta.
Bueno, yo me llamo Marta Santuza Choque, vivo en Rinconada. Me hicieron una comida acá donde me estoy hospedando. Milanesa, arroz, papa, tomate. Perfecto. Así que a comer, a descansar, ya mañana seguir. Nosotros ya vivo aquí 30 años, 32 años, pero vivo aquí en Rinconada. Aquí lo tuve todos mis hijos y aquí han estudiado la primaria, la secundaria y después la terciaria, sí, ya han ido a Pampa, la que acá. Claro, para hacer una educación posterior hay que irse Sí. a otra zona. Sí, ahí se han ido. Ahora terminó la estudiado para maestra de educación primaria. ¿Y cómo es vivir acá en las distintas estaciones del año? Aquí es mucho frío, este tiempo, bueno, lluvia por ahí es peligroso a veces cuando se pone a llover fuerte. Hay unos días que llueve fuerte, es cuidarse de los truenos, hay muchos truenos. Después cuando hace frío, frío, junio, julio. ¿Y los trabajos que realizan acá, cuáles son? Trabajo realizar, yo más o menos me dedico a hilado, a tejido, un poco de ganado, ama de casa, trabajo permanente, hace planta permanente, no sé. Y con el ganado tienen llamas hacia allá y acá hay Llamas, cabritos. sí. Aquí tengo unas cuantas cabritas criadas aquí en el pueblo y después en mi campo tengo llamitas nada más. ¿Qué es para usted lograr ser feliz? Feliz. ¿Cómo sería eso? ¿Qué siente usted que es por lo que sería feliz? ¿En qué situación se encuentra diciendo soy feliz? Sería feliz cuando yo tengo, bueno, ¿qué va a hacer si no se puede tener bueno, estoy feliz, gracias a Dios, agradezco todo yo lo que me da, lo que me dio la habilidad para que yo aprenda a hilar, tejer, viva de eso. Yo creo que yo estoy agradecida a Dios todo, vivir de eso, que más tengo, basta que tenga mi domicilio y tengo para comer, también tengo el vehículo, no será nuevo, pero tengo. Así que con eso estoy feliz. Son razones para estar feliz. Sí, no me cabe duda. También mis hijos estudian también y se dedican a su trabajo. Otra, mi hija, la María, vive ahí, sí, también donde el auto, ella también se dedica de hilado, de tejido, todo de artesanía. Así que estoy feliz por mis hijos, todos están dedicados. Lo único que me falta dos en Changuito, la Adriana y la Romina, que tengo, falta estudiar un poco. Otro va a la primaria, otro va a la secundaria, ¿no? Muy bien. Terminó la secundaria, digamos, ahora este año. Bien, va a ser la carrera universitaria. Sí, ya va a la tercera, pero no está decidiendo a dónde voy a ir, a La Quiaca, Jujuy, no sé dónde voy a estudiar, pero estaba pensando estudiar. Honey on my lips when I tell them your name. What's sweeter than this? The taste of the sun, soft warm kiss, and now I hear you. Sin lugar a dudas me animo a decir que estos son los días más bellos en viaje. Días que son conflictivos en cuanto al camino, en solitario y por lugares sumamente alejados, donde existen personas sumamente sinceras como Marta, a las cuales es un placer escuchar. Ella es una agradecida total por el valor de la educación, rescatando en su significado de felicidad todos los labores que ella sabe practicar y la educación que llevan adelante sus hijas. Estoy muy feliz con mi nuevo rumbo por la Ruta 40 en la Puna Andina y muy feliz de compartirlo con todos ustedes. Este capítulo hoy llega a su fin y como digo siempre, gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el domingo que viene. Don't let me go. Don't let me go. Don't let me go. Don't let me go. Was born to run. Don't let me go.